Buenas tardes, hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos nuevamente reunidos en la casa con el Señor. Eh, Estamos en la iglesia Centro Cristiano Pentecostal en Mataró, ubicada en la calle Ramón Berenguer, número 53. Seguiremos, hermanos, que Dios me los bendiga, donde esté cada uno de ellos. Un abrazo, los que están lejos, un abrazo a la distancia. Continuaremos con el tema del viaje hacia la verdad. Hemos ya llevado tres partes del tema y vamos ahora por la cuarta parte. Dios es un Dios de idea fija. Él nunca cambia porque tú y yo somos un especial tesoro para Él, su reino de sacerdote. Dios llamó a un pueblo de sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Sacerdote es aquel que se acerca a Dios. O sea, somos sacerdotes porque nos podemos acercar a Dios. Proclámalo, soy para siempre especial tesoro del Dios vivo, su reino de sacerdote. Y yo pertenezco a este reino. Entonces, de las numerosas definiciones de un sacerdote, la única que se mantiene sobre todo es la que puede acercarse a Dios para servirlo. Un sacerdote se acerca a Dios para servir a Dios. Un sacerdote no es aquel que viene a la iglesia para que Dios lo atienda, Dios lo sirva y Dios le dé todos los antojos. No, Dios no está para eso. Nosotros estamos para someternos a Dios. Nosotros para servirlo a Él. Decir, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Es la única opción del cristiano. Un sometimiento, obediencia. Ezequiel 44, 3 y 15 nos dice, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Escuche, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Escuche, no se acercarán a Dios los que están haciendo cosas vanas. No se acercarán a Dios los que están en pecado. Dicen más los sacerdotes levitas en el 15, hijos de Sadoc, estos son los que se acercan a Dios, los hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario. Escuche, mire, los que son obedientes son los que se acercan a Dios. No, yo soy cristiano, me puedo acercar a Dios. ¿Cómo está tu vida? Dice, los que guardan el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. ¿Quiénes son los que se acercan? Los obedientes. Acercarnos a Él es todo lo que nos toca hacer. Y Él en ese momento nos transforma en su morada, o sea, su casa, un lugar donde Él quiere habitar. ¿Cuándo? Cuando nos acercamos a Él. Debemos ser capaces de estar en su santa y majestuosa presencia. Yo me acerco a la presencia de Dios y Dios hace morada en mi vida. Y Dios se manifiesta en tu vida, Dios habla a tu vida y Dios transforma tu vida. ¿Cuándo? Cuando tú te acercas al Señor. Por eso que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, yo era cristiano. Yo estaba en la casa, yo iba a la iglesia, yo me vestía con falda, yo me vestía con traje y corbata. Entonces, Señor, ¿por qué yo no voy a entrar? Primera de Pedro 2, 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, ¿quién es? Cristo. Y el que creyere en Él, escuche, el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Los que creen en Él, Él es precioso. ¿Para cuánto es precioso el Señor? ¿Cuántos pueden decir que el Señor es precioso? Mi Dios es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
¿Te das cuenta? La desobediencia te hace tropezar. ¿Por qué tropezar? Tropeza en la palabra, porque la palabra es un tropiezo cuando tú no la quieres obedecer. El creer bíblico está unido a la obediencia, pero el creer que se usa en el mundo no tiene nada que ver con el creer bíblico. En nuestra cultura la palabra creer no tiene nada que ver con la obediencia de la Biblia. De ahí que muchos en la iglesia no realizan o no realzan la obediencia, porque creen que creer es creer y yo creo, ya está, yo creí. Pero dice la Biblia, los demonios también creen y tiemblan. Dice, en el mundo el creer es, yo creo que va a llover, y el creo que va a llover y no llueve, porque creo que va a llover. Estoy diciendo, a lo mejor llueve. Y ese creer no tiene nada que ver con el creer que dice la Biblia. Creer no solo significa reconocer la existencia de Dios, sino también obedecerle. Si yo digo creer, tengo que obedecerle. Si yo no le obedezco, entonces no estoy creyendo. Entonces, ¿por qué digo que soy creyente si no le obedezco? O sea, si yo le obedezco, entonces soy creyente. Entonces yo creo. O sea, el creer es obedecer. Si los creyentes creen, obedecen, la evidencia de no creer es un estilo de vida de desobediencia. Y la desobediencia es un fruto de la salvación. La obediencia es un fruto de la salvación. Hebreos 5, 8 y 9 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escuche, él padeció. A través del sufrimiento aprendió la obediencia. Pero ¿cómo? Si era Dios. Pero él no se despojó de ser Dios y vino como hombre. Entonces, al ser hombre, tuvo que aprender a la obediencia. Aprendió con la experiencia de su sufrimiento lo que significa obedecer. Y no como hijo, sino como siervo. Porque la obediencia nosotros la aprendemos, somos tan duros de cabeza, que aprendemos a obedecer al Señor a través del sufrimiento. Porque nosotros hacemos cosas incorrectas y viene la consecuencia y sufrimos. Y después de la consecuencia que sufrimos aprendemos que no tenemos que desobedecer. Porque si yo me voy por aquel camino me va a ir mal. Entonces sé que tengo que irme por allá, pero yo me voy por allá. Filipenses 2, 7 al 8, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. El ser Dios tomó forma de siervo. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que la muerte de cruz. Es nuestra depravación, nuestro orgullo, nuestro deseo de independencia, lo que hace que la obediencia sea algo doloroso. ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Y por qué nos duele cuando nosotros desobedecemos? Porque pagamos consecuencias. Y sufrimos por causa de la dependencia, por causa del orgullo, por causa de la depravación que hay en el ser humano. Y por eso padecemos y por eso pasamos una y pasamos otra y otra. ¿Cuántas pruebas tienes que pasar para obedecer? ¿O quieres seguir pasando pruebas para aprender la obediencia? Cada prueba que usted está pasando es por la desobediencia. Estos principios no existían en la mente de nuestro Señor, porque no fue este tipo de aprendizaje que logró a través del sufrimiento. A aprender obediencia significa tener un conocimiento no solo intelectual, sino experimental de lo que significa obedecer. O sea, no solamente lo aprendí acá en la mente, sino que lo viví. Cuando nosotros entendemos cuando lo vivimos, cuando decimos, cuando yo hago esto, viene esta y esta consecuencia. ¿Y cómo lo sé? Porque me pasó.
Entonces yo te puedo decir que si tú desobedeces a Dios, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido. La obediencia es un elemento crucial de la salvación. La obediencia. ¿Eres salvo? ¿Eres obediente? Si eres obediente, eres salvo. Y dice, soy salvo, pero soy desobediente. Como que no cuadra. Jesús mismo dijo que habrá muchos que creerán en Él. Incluso lo llamarán Señor, o sea, amo, dueño, máxima autoridad. Lo llamarán Kyrio. Y hasta harán milagros en su nombre. Pero se les negará el acceso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no obedecieron a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Por no obedecer la voluntad de Dios, no tenemos entrada al cielo. O sea, ¿cuántos salvos hay en la iglesia? Muchos dicen, es que yo voy a la iglesia, soy salvo. Pero ¿estás obedeciendo? ¿Cómo está tu vida con el Señor? Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Se da cuenta quién es el que entra? El que hace la voluntad, el obedecer. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces, dice el Señor, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta que el decir, Señor, es que yo hago milagros? Es que yo he ido a la iglesia y yo veo que hacen milagros, pero el hacer milagros no significa que sea salvo. El hacer la voluntad del Señor, el obedecer la palabra. Un real sacerdocio llamado a su luz admirable. Ese es lo que somos. Los israelitas no quisieron este real sacerdocio que ofreció el Señor, un real sacerdocio. No atendiendo a este llamado supremo a la intimidad con Dios, por ello Dios se vuelve a los que desean recibir y acercarse a Él. O sea, Dios llamó al pueblo de Israel y le ofreció el sacerdocio. No lo quisieron. Entonces Dios buscó otro pueblo, un pueblo insignificante, que es la iglesia. Un pueblo que quizás lo estábamos portando mal, y quizás muy mal. Pero el Señor de ahí nos llamó. Escogió este pueblo, un pueblo insignificante, para poder ofrecer de vuelta este sacerdocio. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, escuchen, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, escuche, usted no era pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La única forma de anunciar virtudes de alguien es experimentar las virtudes de aquel alguien. O sea, yo no puedo presentar a alguien que no conozco. Por eso cuando dicen, habla de Cristo. Y si es que yo no sé, no lo conoce entonces. Hablar de aquel que tú conoces. Presentar las virtudes de aquel que tú conoces. La iglesia del Señor somos una nación santa. El real sacerdocio donde Dios es el rey. Él es el rey. Él es tu rey. Él es mi rey. Y este rey viene a gobernar. No viene a que yo le dé órdenes. No, no, no. Él viene a reinar. No que yo le decrete y que haga esto, haga esto, haga esto. No, no, no. Él no viene a eso. Él viene a reinar nuestra vida. Somos una nación santa. Dice el real sacerdocio donde Dios es el rey. Él es la realeza. Por consiguiente, quienes se acerquen a ministrarlo deben ser parte de esta realeza de sacerdotes. ¿Por qué? Porque nadie, si no es de la realeza, no puede entrar dentro de la realeza. Por eso que Dios llama a un pueblo de sacerdotes. Porque la realeza solamente puede ministrar y tener comunión con la realeza. Entonces usted, para entrar a este pueblo, para entrar a tener contacto con este rey, tiene que ser parte de los sacerdotes.
Por eso que tocamos el tema hace un tiempo de los sacerdotes de Sadoc, el sacerdocio de Sadoc, que es un tema muy bueno, que nos deja claro quiénes son los que entran en la presencia de Dios. Como sacerdotes de Dios hemos sido llamados a estar en la luz, no una luz cualquiera, sino a su luz admirable, en la luz admirable. Estamos limitados excesivamente por el idioma español, donde las palabras no contienen una definición exacta, porque admirable es una de ellas, como lo mismo que hablábamos recién de el creo que va a llover, o creo que está nublado, o creo que se oscureció, o si estamos levantando recién, creo que está claro, y no tiene nada que ver con el creo de la Biblia. Y esto admirable pasa lo mismo. Admirable, grandioso, maravilloso, siempre se usa en la Biblia. ¿Para qué? Para describir los atributos de Dios. Entonces, admirable significa que produce admiración por alguien. Eso es admirable. Grandioso. Cristo es grandioso, que significa que es superior. Maravilloso, es que hace maravilla. Ese es mi Cristo. Hoy en día las personas usan estas palabras para describir ocurrencias comunes. Por eso cuando un predicador dice en un púlpito, Dios es grandioso, la gente, sí, bueno, es grandioso. Pero no tiene idea qué significa. Los oyentes no tienen la capacidad de comprender lo que dice, porque han escuchado esa misma palabra una y otra vez. La han escuchado hablar acerca de los futbolistas, acerca de los atletas, acerca de los cantantes. Entonces, estas palabras son comunes, pero bíblicamente no es común. Es para referirse a Dios. Cuando Pedro dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, utiliza una palabra muy poderosa para comunicar lo grandioso de la naturaleza divina de Dios. Porque Dios es luz absoluta, dice, y en Él no hay asomo de tiniebla. O sea, no hay ni una tiniebla. Su gran luz habla de su gloria, que lo natural no puede alcanzar. O sea, no lo podemos entender con nuestra mente, con nuestro intelecto. Pero si buscamos el contexto de esta declaración, la revelación del Señor vendrá a cabalidad, pues descubriremos la amplitud de la promesa divina que Dios desea morar en medio de su pueblo. Dios quiere morar en medio de su pueblo y siempre ha deseado estar en medio. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo saca para estar con ellos y lo lleva hacia Él. ¿Para qué? Para que esté con Él. Sino que el pueblo no entendió. Hoy en día lo mismo, Dios nos saca de Egipto para que estemos con Él. Y lo que menos hace el cristiano es estar con el Señor. Debemos lavar nuestras ropas. El Señor nos ha declarado, así como Moisés sacó de Egipto, a los hijos de Israel, así Cristo nos libertó del mundo. Y que de Egipto Moisés llevó a Israel al monte de Dios llamado el monte Sinaí, donde estaba la presencia de Dios. Y lo dejó al pie de la montaña y subió Moisés hacia donde estaba Dios, donde oyó que el Señor le decía a Moisés en el Éxodo 19, 4 al 6. Esto le decía el Señor a Moisés y le dijo a todo el pueblo que estaba en los pies del monte: vosotros, dice, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. ¿Se dan cuenta? Los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, escuche, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que dice Pedro, lo estaba diciendo el Señor en el libro de Éxodo al pueblo de Israel. Lo mismo que Dios a través de Pedro los dice a la iglesia y dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Lo mismo que Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, lo mismo Dios le dice a Pedro que le diga al pueblo, a este nuevo pueblo, que es la iglesia.
Ahora sabemos de dónde vienen las palabras de Pedro. Originalmente fueron dichas a los hijos de Israel. Dios escogió al pueblo de Israel para llamarlos sacerdotes y gente santa apartada para Él. Pero el pueblo no entendió. Hoy en día la iglesia tampoco ha entendido que Dios está llamando. Y Dios lo está llamando para estar con Él. Dice, Dios no las habló a Aarón y a su familia solamente, tampoco a la tribu de Leví. Él las dijo a toda la nación, a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños hebreos, a todos los que estaban en aquel lugar. Quería que Dios fueran gente santa, sacerdotes, apartados para Él. Pero no entendieron. Vosotros seréis mi especial tesoro, te dice el Señor. No sé si usted lo va a rechazar lo mismo que el pueblo de Israel, o usted lo va a aceptar este llamado del Señor. Vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Escuche, sobre todos los pueblos. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, o sea, gente apartada para Él. Dios lo está llamando. Y Dios está haciendo un llamado mayor, a apartarse para Él. No, es que yo voy a la iglesia, pero ¿se ha apartado para el Señor? Sí, pero es que me gusta bailar, me gusta la música mundana, pero ¿usted se ha apartado para el Señor? Deseo que todos entren en mi presencia, dice el Señor. Y siempre, no ahora, siempre, desde que Dios empezó a buscar a un pueblo, Dios empezó a buscar un pueblo para darse a conocer al mundo. Y Dios buscó al pueblo de Israel. No era porque era bueno, no, eran los más malos, pero Él buscó a ese pueblo. Y después Dios a ese pueblo no le entendió y Dios siguió buscando un pueblo. Y Dios buscó la iglesia, un pueblo nuevo para anunciar que Él es vivo, es un Dios real, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que está llamando a arrepentimiento, un Dios que ofrece salvación gratuita. Éxodo 19, 10 y 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todos el pueblo sobre el monte Sinai. Mire, escuche, tiene una revelación tremenda esta palabra. Éxodo 19, 10 y 11. Después del segundo día, en el tercer día, Dios se iba a manifestar. Usted saque cuenta que esta es una profecía para estos tiempos. Este escenario es profético, no solo se amplía a los hebreos, sino que es un mensaje de Dios para todos nosotros, para sus hijos. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron para enseñarnos a nosotros, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Sabe qué usted tiene esperanza? Porque hemos entrado al tercer día y Dios le dijo al pueblo de Israel que en el tercer día Él se iba a manifestar. Y dice Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces el Señor le dijo a Moisés que después de 2 días estaría entre el pueblo. En ese periodo debía consagrarlo, lo que significaba lavar sus vestidos. O sea, cuando entraban al tercer día tenían que tener los vestidos lavados. ¿Y sabe que nosotros ya hemos entrado al tercer día? Porque la Biblia dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y nosotros después que Cristo resucitó, ya hemos pasado más de 2000 años, o sea, más de 2 días, entramos en el tercer día. En el 2001 entramos al tercer día. Y Dios dijo que en el tercer día Él venía. Y como toda la Escritura está llena de revelación, David también conocía este secreto. El Salmo 9:4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Así es un día para el Señor, 1000 años. Pedro también lo dijo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo resucitó de los muertos? Ya más de 2000 años. Celestialmente la respuesta es alarmante. Más de 2 días entonces estamos llegando a la venida de Cristo. Estamos cerca. Vemos inmediatamente la correlación entre lo que Dios dijo a Israel y lo que hoy Dios nos está diciendo a nosotros.
Entonces nuestra responsabilidad como su iglesia es consagrarnos durante estos días celestiales, es prepararnos para su venida en busca de nosotros como su esposa. Cristo viene a buscar a su esposa, viene a buscar a su novia para ser la esposa. Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, esto es lo que le va a pasar a muchos cristianos, cabecearon todas las de la parábola de las vírgenes y se durmieron, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, dijo alguien. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Escuche, todas se levantaron, no se levantaron las 5, todas. Y arreglaron las lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Muchos se van a quedar sin aceite. ¿Y qué nos representa el aceite a nosotros? La presencia del Espíritu Santo. Muchos han perdido la comunión con el Espíritu. Muchos ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no están en comunión con el Señor. Muchos, algunos le ha hecho bien el estar confinado porque han buscado mal al Señor, pero hay otros que le ha hecho mal. Se han enfriado. Hay muchos que se han enfriado. Y es lamentable porque estamos tan cerca de la venida. Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la venda. La verdad siempre tiene que ir por delante. No la venda. Consagrarnos. ¿Qué es consagrar? Consagrar significa santificar, apartarse. ¿Para quién? Para el Señor. Una novia próxima a casarse no lleva una vida normal como las demás mujeres. Y antes de casarse incluso se separa y se prepara solo para su esposo. ¿Cómo es una novia cuando está a punto de llegar al casamiento? Está nerviosa y está haciendo esto, aquello, y corre para allá, corre para acá. Le faltan días. Se acerca el día de la boda y quiere estar preparada. ¿Estás preparado para la boda? Miren, los que van a ser levantados son los que están preparados. Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santo. Escuche, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Usted es del Señor. Yo ya no me pertenezco. Yo le pertenezco al Señor. Mis manos no son para pecar, son para alabar al Señor. Mis pies son para alabar al Señor. Mi boca es para alabar al Señor. Todo tu ser es para alabar al Señor, porque has sido apartado. Dice, os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Yo los liberé de Egipto, dice el Señor. Ahora permitan que yo saque Egipto de ustedes. El Señor los sacó de Egipto, pero siguen teniendo Egipto en su vida. Ahora el Señor lo que quiere es sacar Egipto de ustedes. Solo así estaremos preparados para la venida de nuestro esposo celestial. Nuestras ropas no pueden oler a Egipto. Sácate, sacúdete el polvo. Debemos limpiarnos de la suciedad del mundo. Al lavar nuestras ropas es imprescindible. Como Dios le dijo a Moisés que el pueblo tenía que lavar sus vestiduras, porque Dios venía al tercer día. Lo mismo Dios le dice a la iglesia hoy en día. Mateo 11 al 14 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Cuando habla de vestido de boda, no es que la mujer que tiene que ir con falda larga, el hombre con saco y corbata. No. Porque si nosotros vamos a la vestimenta, tendríamos que ponernos túnica como pasan
los musulmanes a la mezquita. Tendríamos que andar así nosotros entonces. Esa sería la vestimenta si fuéramos a la Biblia, porque muchos basan la santidad en la vestimenta. Iglesia, lava tu ropa, apártate de Egipto, no entrarás a la boda si tus ropas no son ropas de las bodas. Conságrate para tu esposo. La vestimenta es Cristo. Cristo es nuestra vestimenta. ¿Cuánto de Cristo hay en tu vida? Cuando tú estás lleno de Cristo, Cristo te enseña a vestirte. Cristo te enseña a caminar, te enseña a hablar, te enseña a no decir malas palabras. Hay muchos cristianos que en la iglesia son santos, pero en la casa hasta las malas palabras suben y bajan. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La limpieza requerida de nuestra ropa o de nuestra carne y espíritu es la misma que Moisés dijo a los hijos de Israel, que necesitaban para que viniera y se presentara Dios delante de ellos. Al igual que Israel, debemos lavarnos personalmente. ¿Y cuál es la forma de lavar nuestra vestidura? ¿Sabe qué? Nos limpia la sangre de Jesucristo de todos nuestros pecados y contaminación. Si alguno ha pecado, abogado tiene Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si usted su vestidura está sucia, límpiese. Esté preparado para la venida de Cristo. Indudablemente la respuesta en sí es sí. Sin embargo, como lo veremos en la Biblia, nosotros tenemos una parte de este proceso de limpieza. Hay dos extremos en esta limpieza y que son erróneos. Todo el siglo pasado vimos en la iglesia del Señor dos extremos relacionados con la santificación y la santidad. El primer extremo de iglesia hace hincapié en la santidad como una condición totalmente exterior, de la apariencia, de la vestimenta, del peinado, del pintarse. Si una mujer se ponía maquillaje, no era santa. Si se le ocurría ponerse pantalones, no era pura. O sea, la vestimenta hace la santidad. Pero la experiencia no resultó así. Pues hay mujeres, pues usar un vestido, incluso puede andar con vestido hasta los tobillos y el pelo recogido con un moño, sin maquillaje, y está presa de espíritu de pecado inmorales. Y está encerrada en la depravación. Y peca. Dice, si alguno no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Si alguno dice que no es pecador. Un hombre se puede jactar de haberse casado una sola vez y aún así muestra lujuria ante toda mujer que pasa a su lado. ¿Usted cree que eso es santidad? Pero es que usa corbata y va a la iglesia. Un hombre puede andar de saco y corbata y ser envidioso, chismoso, celoso, egoísta, etc. Pero la vestimenta no hace la persona. Acuérdense que en el mundo se dice hay muchos ladrones de saco y corbata. Y como tienen saco y corbata, nadie sabe que son ladrones. Tal extremo se enfoca exclusivamente en la carne. Y la santidad no es una obra de la carne, no es la apariencia de afuera, no es como yo vista. Esta falsa doctrina ha llegado al legalismo a muchas personas en la iglesia y se vuelven legalistas. Y no, que no te puedes cortar el pelo, es que no te puedes teñir el pelo, es que no puedes usar pantalones, es que no. Y legalismo entró en la iglesia, pero no se preocupan del interior, porque la santidad entra adentro. Cristo entra adentro para hacer el cambio para afuera. El cambio comienza adentro, no comienza afuera. Nunca ha comenzado por fuera. El segundo grupo dice, se va al otro extremo, que se destacó más a finales de los siglos XX, este grupo. Es creer que no tenemos la responsabilidad de apartarnos del mundo. O sea, este grupo cree que no necesito yo apartarme del mundo. Según esta idea, el cristiano gana al mundo ayudado por Dios. El éxito en el mundo es una promesa para los cristianos. Si yo estoy en el mundo y hago las cosas del mundo, puedo ganar almas para el Cristo, dicen algunos. Falso.
Y enfatizan los logros económicos de algunos hijos de Dios narrados en la Biblia. Pero es que Abraham tenía mucho dinero. Es que David también, Salomón también tenían mucho dinero. Entonces yo como hijo de Dios, soy hijo del rey, tengo que tener mucho dinero. De manera que se incorporan a la iglesia artistas, incluso, aún, artistas de clubes, artistas del mundo dentro de la iglesia. Cantan al mundo y cantan en la iglesia, pero cantan bonito. Y la iglesia adormecida justifica sus vidas, pues ya no considera necesario la responsabilidad de limpiarnos del mundo. Todo es permitido. Pueden escuchar música mundana, incluso ir a bailar a las discos, todo es normal. Porque como si yo estoy en el mundo, puedo traer gente del mundo. Contradiciendo descaradamente la Biblia. Los dos extremos son totalmente incorrectos delante de Dios. Primera de Juan 5, 19, 21. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, escucha, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito, guardado de los ídolos. Todos van a pasar y tendrán su fin, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios, más que todo esto, Dios mira la obediencia. Obediencia. Primera de Pedro 1:13 al 18 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, escuche, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en la vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El Señor está llamando a santificarse, a apartarse para Él. Apartarse, a tener intimidad. La verdadera santidad está dentro de los dos límites. Son extremos. Los dos límites son extremos. Cuando se trata de santidad existe una cooperación entre la humanidad y la deidad de Dios. Jesús es nuestra santificación. ¿Quién nos santifica? Cristo. Si usted no puede dejar el pecado, abrace a Cristo. Acérquese más a Cristo. El cristiano no puede andar separado de Cristo. Primera de Corintios 1, 30, 31, más por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por qué? Por Él estáis vosotros en Cristo. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si usted se está portando bien, gloríese en el Señor. Si usted está viviendo de acuerdo a la palabra, gloríese en el Señor. Si usted está orando mucho, gloríese en el Señor, porque Él provoca que usted ore mucho. Si usted no está pecando, dele gracias al Señor, porque Él está provocando que usted no peque. Porque el día que el Señor lo suelte, usted vuelva a ser lo mismo que era antes, y peor todavía. Entonces no critique, no juzgue, porque el que usted no caiga es gracias al Señor. Jesús provoca en sus rescatados y redimidos el apartarse de toda inmundicia. ¿Quién lo provoca? El Señor. Poseer tal deseo y capacidad ratifica si estamos en Él. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 7 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad? Que usted sea santo. Que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Escuche, Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Así que el que
desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aleluya. Jesús es el que nos santifica, provocando el cambio interiormente en nosotros. Y después que provoca el cambio dentro, sale el cambio hacia afuera. Y después tú dices, yo me tengo que vestir como para el Señor. No para que me miren, no, para el Señor. Moisés no lavó las vestiduras de Israel, cada uno lo hizo en particular. ¿Viviremos delante de Él? Los que están en santidad van a vivir. Los que no están en santidad van a caer muertos. Dios dijo a Moisés que, mire, dice que santificara al pueblo. Este se debía preparar porque el tercer día el Señor iba a descender a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Descender a ojo de todo el pueblo fue para que Dios llegara en gloria y a descender sobre el pueblo. Pero que tenían que estar limpios. Dios, para que venga a buscar la iglesia, tiene que estar la iglesia preparada. Tiene que estar la iglesia limpia. Oseas nos da también un programa de 2000 años con el fin de prepararnos para la gloria venidera del Señor. Mire lo que dice el profeta Oseas 6, 1 y 2. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Escuche esta profecía. Nos dará vida después de 2 días. Hemos pasado el tercer día. Estamos en el tercer día. O sea, pasamos ya los 2 días. Más de 2000 años. Los 2000 años fueron los 2 días. En el 2001 entramos en el tercer día. Dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Bendito sea el Señor. Amén. Que nos encuentre preparado, que nos encuentre limpio para poder irnos cuando venga a buscar a la iglesia. Ese tercer día celestial es el tercer milenio que ya comenzamos. Resucitaremos en el milenio después de su resurrección para estar para siempre con Él. Lo dice Apocalipsis 24. Y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en las manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Después de la boda del Cordero, viene Cristo y reina por 1000 años con la iglesia. Hermosamente Oseas nos revela cada acontecimiento de esta época. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Su salida está dispuesta como el alba al amanecer llega cada día como un tiempo dispuesto. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Se ha preguntado usted, ¿está preparado para la venida de Cristo? Los hijos de Israel creían estar preparados, pero ya hemos visto que creer para Dios es una actitud no solo de una afirmación, no es una actitud de obediencia. Lo que enfrentaron los israelitas fue ver la gloria del Señor, y ella nos mata si no estamos preparados, nos va a matar. Y si lo estamos, nos mata enteramente para el mundo. Dios llama a esto resurrección a una nueva vida, cuando lo mata para el mundo. Como Israel podemos estar cómodos en una atmósfera llena de milagros. ¿Para qué? Para arrebatarnos de Egipto. Llena de milagros, el pueblo de Israel experimentó todos los milagros que había, pero no obedeció. Sin embargo, no estar preparado para la gloria de Dios. No se olvide que Dios la asemeja a una boda, donde solo entrarán los vestidos para la boda. ¿Estamos vestidos para la boda? ¿Sabe cuál es nuestra vestimenta para la boda? No es siquiera el traje, la corbata, la falda larga. El vestido para la boda es estar vestido de Cristo. Cristo es nuestra vestimenta. Con esto hemos acabado el tema de
el viaje hacia la verdad, esperemos que se le haya revelado y que no solamente quede conocimiento, sino que se le haga vida en usted. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los santifique, que los aparte para Él. Un abrazo a cada uno, un saludo a nuestros pastores de Chile, la congregación de Chile, al pastor El Mora, la pastora Jadacha, la pastora Cintia, pastor Reinaldo, perdón, a los pastores de Iquique, a los pastores de Castro, de Punta Arenas, un abrazo. A nuestra hermana Gedi también un abrazo, bendiciones, nuestra hermana Magali y nuestra hermana Dori. Y a todos mis hermanos un abrazo grande, que Dios me los bendiga.